Era mi cumpleaños número 38 y la casa de mis padres en Memphis estaba llena de esa energía familiar que solo una reunión de personas que se conocen desde hace décadas puede tener. El patio trasero estaba lleno de risas, el olor a barbacoa en el aire y, en el centro de la mesa, un pastel de chocolate con glaseado blanco y mi nombre escrito en elegantes letras. Mi hermana se había hecho cargo del postre, orgullosa, como si esa fuera la mayor prueba de cariño que podía darme. Todos aplaudieron, ansiosos por su primer trozo, cuando mi hijo de 11 años apretó mi mano con una fuerza que no correspondía a sus deditos. Me acercó, su rostro estaba tan pálido que pensé que se iba a desmayar. «No te comas el pastel, mami», susurró con la voz temblando como una hoja al viento. Me detuve en seco. Sus ojos se movieron entre la mesa y yo, llenos de un miedo que no tenía sentido. Mi hermana, sonriendo, insistió en que cortara la primera rebanada. Pero yo conocía a mi hijo, él no inventaba historias. Algo andaba mal. Asentí fingiendo estar bromeando, pero no toqué el pastel. Mi marido, siempre alerta, también aguantó. Media hora más tarde, un fuerte golpe en la puerta interrumpió la fiesta. Allí estaban dos policías, serios, como si trajeran una noticia que lo cambiaría todo. ¿Qué había oído mi hijo? ¿Y qué diablos había en ese pastel? El comedor de mi madre estaba abarrotado, el aire estaba cargado por el ruido de las conversaciones y el olor a carne asada que flotaba desde el patio. Era mi cumpleaños y estaban allí todos los que importaban, mi marido, mi hijo, mi hermana, mis padres y hasta un amigo del trabajo. La mesa estaba repleta de los platos estrella de mi madre, costillas jugosas, ensalada de col y pan de maíz dorado, los que solo ella sabía preparar bien. Mi hermana había insistido en preparar ella misma la tarta, como si fuera un regalo especial. Sonreí, pero se me formó un nudo en el estómago. Ella siempre ha sido así, competitiva desde pequeña, y mi madre nunca hizo nada para evitarlo. Crecer en Memphis no fue fácil siendo la más joven, siempre un paso por detrás de su hermana perfecta. Ella era la favorita, consiguió su primera bicicleta, los elogios más efusivos, siempre consiguió lo que quería. A los 10 años gané un concurso de ortografía, mi primera gran victoria. Mi madre apenas aplaudió. Pero, ¿cuándo quedó mi hermana en segundo lugar en un espectáculo de danza? Fiesta garantizada. Llevé a casa sobresalientes y, ¿qué dijo mi madre? Tu hermana se esforzó mucho este año. Lo intentó. Esa palabra dolió más que una bofetada. En la escuela secundaria, dejé de intentar impresionarla. Seguí mi camino, construí una carrera en el sector inmobiliario, formé una familia. Pero las comparaciones nunca terminaron. Ahora trabajábamos en la misma agencia inmobiliaria. Yo era el corredor número 1 y ella, bueno, ella era buena, pero no brillaba como yo. Y se podía sentir el resentimiento cada vez que cerraba un trato. El mes pasado, ambos estábamos compitiendo por un contrato de $1 millón con un desarrollador, una oportunidad que lo cambiaría todo. Solo uno de nosotros podía dirigir la presentación y me había preparado durante semanas. Ella, sin embargo, estaba extrañamente callada. Demasiado. En la fiesta, mi hermana sonreía sin parar, servía bebidas, brindaba, mientras mi madre la miraba con su habitual orgullo. «Qué considerada es», dijo mi madre, apretando su brazo. Asentí, pero mis dientes rechinaban. Atento no fue la palabra que le vino a la mente. Mi esposo trató de aligerar el ambiente hablando sobre el último juego de los Titans con mi papá. Mi hijo, más callado que de costumbre, no soltaba su celular y se quedaba pegado a mí. Mi amigo, que conocía bien la dinámica familiar, observaba todo con cautela. Intenté ignorar la sensación de que algo no estaba bien, pero cada risa de mi hermana sonaba falsa, como si estuviera ocultando algo. Había escuchado esa risa antes, cuando tomó mi vestido de fiesta y lo arruinó, cuando se hizo cargo de mi proyecto de ciencias en la escuela y mi mamá todavía la defendió, diciendo que debería ser más comprensiva. Ya no era ese niño. Había luchado por mi lugar, por mi carrera, por mi familia. Ese contrato fue mi oportunidad de demostrar, de una vez por todas, que era capaz. Y no iba a dejar que nadie se interpusiera en mi camino. Pero cuando vi a mi hermana cortando el pan de maíz, intercambiando una rápida mirada con mi madre, volvió esa vieja desconfianza. Siempre fueron un equipo y yo era el eterno marginado. Mi amigo se inclinó y susurró, ¿está todo bien? Forcé una sonrisa, dije que sí, pero no fue así.
Algo estaba fuera de lugar y no podía identificarlo. Fue entonces cuando la mano de mi hijo rozó la mía y recordé su advertencia. No había dicho nada más, pero su silencio gritó. Lo llevé a un rincón del pasillo, mi corazón se aceleró. Me había arrastrado lejos de la mesa, donde todos seguían riendo y comiendo. Tenía los ojos muy abiertos y la voz baja, urgente. Mamá, escuché algo, dijo Miles, agarrando su teléfono celular. Necesitas escuchar. Temblando, presionó play. La grabación era baja, pero se escucha claramente, la voz aguda de mi hermana, en tono conspirador, hablando con mi madre en la cocina antes de la fiesta. Esa melatonina los mantendrá durmiendo hasta el mediodía. Lori no llegará a la reunión y cerraré el contrato. La voz de mi madre respondió tranquila como siempre, lo suficiente para que descansen, querida. Ella ya tuvo su turno. Mi estómago se revolvió. Estaban hablando del pastel. La tarta que mi hermana había hecho con tanto cariño. Agarré el celular de mi hijo y volví a reproducir el audio, cada palabra se me clavaba como un cuchillo. Melatonina. El contrato con el promotor. Era mi gran oportunidad, el ascenso que lo cambiaría todo. Había pasado noches sin dormir preparando diapositivas, ajustando cada detalle. Mi hermana lo sabía. Ella también estaba en carrera, pero yo era el favorito. Y mi madre estaba de su lado, saboteándome. Le devolví a Miles su teléfono móvil y me temblaban las manos. ¿Cómo hiciste eso? Pregunté en voz baja. Miró al suelo y pateó el suelo con su zapatilla. Los escuché en la cocina esta mañana. Me escondí detrás de la despensa y los grabé. Su voz era pequeña pero firme. Mi hijo de 11 años se había contagiado de todo. Lo abracé rápidamente, mi cabeza acelerada. Estuviste increíble, dije tratando de mantener la calma. Cállate por ahora, ¿de acuerdo? Él asintió y guardó su teléfono celular en su bolsillo. Miré hacia la habitación. Mi hermana servía ponche y hablaba con mi padre como si nada. Mi madre repartió platos, sonriendo como siempre. Mi marido jugaba con mi amiga, sin sospechar nada. Necesitaba actuar rápidamente, pero no podía dejar ver que lo sabía. El pastel permaneció intacto sobre la mesa, el glaseado blanco como una sonrisa falsa. Si comíamos, dormiríamos hasta tarde, nos perderíamos la reunión y mi hermana ganaría. Regresé a la mesa, con las piernas pesadas pero el rostro impasible. Mi marido ya estaba cogiendo el cuchillo para cortar la primera rebanada. Berry, espera, dije más abruptamente de lo que pretendía. Se detuvo confundido. Lo agarré del brazo y lo empujé hacia la cocina con la excusa de buscar más servilletas. No te comas el pastel, susurré en voz baja. Algo anda mal. Entrecerró los ojos, pero confió en mí sin dudar en ese momento. Derramé su plato a propósito cuando regresé, fingiendo tropezar. Ups, dijo en voz alta, agarrando un paño para limpiar. Mi hermana me miró fijamente por un segundo y su sonrisa se congeló por una fracción. Todavía no lo sospechaba. Pero pronto lo sospecharía. Miles estaba cerca, sus ojos moviéndose entre el pastel y yo. Mi amigo me miró con una ceja levantada. Sabía que algo estaba pasando, pero no era momento de explicaciones. La fiesta continuó, pero el juego había cambiado. Y no iba a perder. Charla como un cuchillo. Su voz infantil pero firme hizo que todas las miradas se volvieran hacia él. El tenedor todavía temblaba en su mano y supe al instante que ya no podía sostenerlo. Ahora no, pensé, pero ya era demasiado tarde. La abuela y la tía Lindsay pusieron medicina en el pastel, dijo con los ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Los escuché hablar. Es para hacer dormir a mamá. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con una cuchara. Mi hermana soltó una risa forzada, pero sus dedos se clavaron en el borde de la mesa, sus uñas de color rojo oscuro contrastaban con la repentina palidez de sus nudillos. Mi madre, sin embargo, no se inmutó. Al principio no. Miles, cariño, comenzó con voz melosa, debes haberte equivocado. Tu madre está cansada, eso es todo. Solo queremos que descanse. Berry se volvió hacia mí con el ceño fruncido. No necesitaba más palabras, solo una mirada. ¿Sabías? Preguntó su rostro.
¿Por qué no me lo dijiste? Pero no hubo tiempo para explicaciones. No con mi hermana ya moviéndose, sus ojos moviéndose entre la puerta de la cocina y yo, como si calculara distancias. Es mentira, interrumpió Lindsay, su voz más alta de lo normal. Te lo estás inventando, Miles. ¿Por qué harías tal cosa? Porque es verdad, respondí sin levantarme, sin gritar. Mi voz era tranquila, casi suave, pero cada palabra era una piedra arrojada a un lago en calma. ¿Y eso lo sabes? La pregunta es ¿por qué? Mi madre finalmente perdió la compostura. Su sonrisa se desvaneció como azúcar bajo la lluvia y por un segundo, vi lo que realmente había detrás de esos años de sonrisas falsas y consejos envenenados. No era protección, era posesión. No fue amor, fue control. Lorie siseó suavemente solo para mí. Siempre exageras todo. Esta vez no, respondí levantándome lentamente. Esta vez tengo pruebas. Y fue entonces cuando todo se vino abajo. Lindsay empujó la silla con tanta fuerza que cayó al suelo y el sonido resonó como un disparo. Sus ojos, antes calculadores, ahora ardían de pánico. No lo entiendes, gritó con la voz quebrada. Se suponía que debías perderte la reunión. Solo eso. No le haría daño a nadie. Solo eso. Repetí incrédulo. Estabas dispuesto a drogarme, a dejar solo a mi hijo con esa mentira, todo por un contrato. Berry se puso de pie con el cuerpo tenso como un resorte. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era baja, peligrosa. No necesitaba entenderlo todo, me bastaba saber que se habían metido conmigo. Y con nuestro hijo. Mi madre intentó intervenir extendiendo las manos como si pudiera calmar la tormenta que había creado. Berry, por favor, es solo un malentendido. Cállate, gruñó y por primera vez en años, vi a mi madre estremecerse. No estaba acostumbrada a que la desafiaran. Más aún por alguien ajeno a la familia. Robin se acercó discretamente, pero con una mirada que decía te lo dije. Ella no necesitaba hablar, su silencio fue suficiente apoyo. Tienes dos opciones, le dije a Lindsay, ignorando el temblor en mis manos. O admites lo que hiciste ahora, delante de todos, o llamo a la policía y dejo que descubran por su cuenta que había en ese pastel. Sus labios temblaron. Miró a mi madre buscando la salvación, pero mi madre se limitó a negar con la cabeza, con los ojos fríos. Lo arruinaste todo, decía ese gesto. Lindsay estaba sola. Y por primera vez en su vida supo que era eso. El murmullo en la habitación se apagó en el instante en que las palabras de Miles cortaron el aire como una espada. No deberías comer el pastel. No es seguro. El tenedor de Berry flotaba en el aire, con el ceño fruncido en confusa desconfianza. Robin, mi amiga desde hace años, dejó su vaso con un chasquido seco, sus ojos fijos en los míos como si buscara una respuesta que yo todavía no tenía el coraje de darle. Mi padre, siempre ajeno a los conflictos que se gestaban bajo la superficie, se limitó a lanzar una mirada perdida en nuestra dirección, en silencio. Pero Lindsay. Lindsay se giró tan rápido que su falda se arremolinaba alrededor de sus piernas. El rubor subió por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo febril. ¿Qué significa eso? Su voz crujió como un látigo, más aguda de lo que pretendía. La desesperación era evidente en cada sílaba. Mi madre actuó antes de que pudiera respirar. Su mano salió disparada, agarrando el brazo de Lindsay con tanta fuerza que dejó moretones. Miles, cariño, no seas tonto. Su sonrisa era un cuchillo envainado, sus labios se estiraron en una mueca que no engañó a nadie. Es solo un pastel. Tu hermana lo hizo con mucho cuidado. Pero Miles no dio marcha atrás. Esta vez no. Su voz, demasiado firme para un niño de 11 años, resonó por toda la habitación como un veredicto. No estoy siendo estúpido. Hay algo mal con él. Sus ojos se encontraron con los míos y allí, en lo profundo de esa mirada decidida, vi mi propio reflejo, la misma terquedad que me había hecho grabar esa conversación, la misma certeza que me mantuvo en pie mientras el mundo a mi alrededor amenazaba con colapsar. Le apreté la mano debajo de la mesa, un apretón rápido y urgente, basta. Ya has hecho suficiente. Pero ya era demasiado tarde. Sus palabras habían rasgado el velo de la fachada perfecta, y ahora todos en la mesa intercambiaban miradas sombrías.
Berry se inclinó hacia mí y su aliento caliente contra mi oreja. ¿Qué está sucediendo? Sacudí la cabeza casi imperceptiblemente. No. Aquí no. No así. Lindsay me miró fijamente con los dedos apretados como garras sobre el mantel. Mi madre charlaba, tratando de recomponer los pedazos de su mundo que se desmoronaba, repartiendo servilletas como si fueran vendas para una hemorragia. Vamos chicos, no arruinen la fiesta. Su voz era demasiado dulce, demasiado falsa. Todos lo sabíamos. No podía esperar más. Con movimientos calculados, saqué mi teléfono celular del bolsillo, manteniéndolo abajo, casi pegado a mi muslo. Los dedos, a pesar del temblor, marcaban los números con precisión quirúrgica. ¿Hola? Estoy en una fiesta familiar en Memphis y tengo motivos para creer que alguien alteró la comida. Mi voz era un susurro de acero, cada palabra clara, cortante. Di la dirección y colgué antes de que alguien se diera cuenta. Cuando levanté la vista estaba masticando un trozo de pan de maíz, como si nada hubiera pasado. Lindsay había regresado a la mesa de dulces con movimientos rígidos, mecánicos, como si cada paso fuera una confesión silenciosa. Mi madre se encontraba a su lado, murmurando algo que no pude oír, pero que no necesitaba. Su miedo era un olor ácido en el aire, inconfundible. Desde el otro lado de la habitación, Robin encontró mi mirada. Una pregunta silenciosa, ¿estás bien? Asentí casi imperceptiblemente agradecida de que ella estuviera allí, de que su presencia fuera un faro en la tormenta que yo mismo había desatado. Berry seguía mirándome con la mandíbula tensa, pero confiaba en mi silencio. El resto de la familia, ajeno a la bomba de tiempo que circulaba entre nosotros, retomó sus conversaciones, mientras los tenedores golpeaban los platos como una banda sonora irónica del caos que se avecinaba. Mantén tus ojos en ella. Espere el error. Lindsay no falló. Esta vez no. Era demasiado buena en eso, la hermana perfecta, la hija impecable, la máscara sonriente que ocultaba sus manos sucias. Pero ya no era la chica que se dejaba pisotear. Había construido una carrera, una familia, una vida con mis propias manos. Y no permitiría que lo destruyeran. Un golpe seco en la puerta principal atravesó el murmullo de voces como una espada. Mi pulso se aceleró, pero mi rostro permaneció impasible. Seguí tocando el plato como si el sonido no fuera el preludio de un terremoto. Los primos seguían riendo, mi padre contaba otra historia de fútbol, sordo al cambio de aire. Mi hermana se quedó helada, con la mano sobre un montón de servilletas. Los ojos de mi madre, antes tan seguros, ahora saltaron hacia la entrada, dilatados. Me levanté y pasé las palmas por mis jeans. Responderé. Mi voz era terciopelo sobre acero. En el porche había 2 agentes de policía, con sus placas brillando a la luz amarilla. Buenas noches, señora. El más alto habló con calma profesional, pero sus ojos recorrieron la habitación detrás de mí, evaluando. Recibimos un reporte sobre posible adulteración de alimentos en esta dirección. ¿Podemos entrar? Asentí haciéndome a un lado para dejarlos pasar. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que todos me escucharan, pero mi rostro era una máscara de neutralidad. El silencio que siguió cuando entraron en la habitación fue casi físico. Las botas de los policías resonaron en el suelo de madera, cada paso era un martillo golpeando el ataúd de la mentira que mi familia había construido. Berry me miró con el ceño fruncido, pero un ligero movimiento de mi cabeza fue suficiente para hacerlo retroceder. Robin, apoyada contra la pared, observaba todo con los brazos cruzados y la mirada afilada como una espada. Los primos susurraron, sus ojos moviéndose entre los uniformes y Lindsay, cuya piel había perdido todo color. Necesitamos hacer algunas preguntas. El segundo oficial abrió su cuaderno con el bolígrafo flotando sobre el papel. ¿Quién hizo el pastel? El aire parecía haber sido succionado de la habitación. Lindsay tragó y sus dedos se retorcieron como cuerdas. Hice. Su voz era aguda, un tono por encima de lo natural. Es solo un pastel de chocolate. Nada más. La sonrisa que intentó forzar fue un espasmo doloroso y sus labios temblorosos la traicionaron. Mi madre dio un paso adelante con las manos apretadas lo suficientemente fuerte como para aplastar huesos. Oficiales, esta es una fiesta familiar. Su voz era miel derramada sobre veneno. No hay necesidad de eso.
Mi hija hizo esa tarta con todo el amor del mundo. Antes de que pudiera intervenir, Miles se levantó y su silla chirrió contra el suelo. Fui yo quien llamó. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una ira justificada, de un coraje que yo no tenía cuando tenía 11 años. Miró directamente a la policía sin pestañear. Escuché a mi tía hablar de ponerle algo al pastel para que mi mamá duerma. Llamé porque tenía miedo. El mundo se detuvo. Lindsay retrocedió y tropezó con la mesa, con los ojos muy abiertos como si hubiera visto un fantasma. Mi madre se llevó la mano al pecho y el sonrojo le subió al cuello en oleadas de pánico. Miles, ¿de qué estás hablando? Su voz era ahora un cuchillo desenvainado, sin rastro de su dulzura anterior. El oficial más alto levantó la mano, tranquilo pero intransigente. Hijo, ¿puedes explicarnos por qué llamaste? Miles me miró pidiendo permiso. Asentí, un movimiento casi imperceptible. Adelante. Ya has llegado demasiado lejos. Mi tía abuela hablaba de poner pastillas para dormir en el pastel de mi madre. No mencionó la grabación. Elegante. Guardó su última carta bajo la manga, tal como le había enseñado. Tenía miedo de lastimarla. Los policías intercambiaron una mirada. Luego el segundo oficial avanzó hacia la mesa de dulces con movimientos precisos. Tendremos que llevar este pastel para analizarlo, señora. ¿Análisis de qué? La voz de Lindsay se quebró y una risa histérica escapó de sus labios. Es solo un pastel. Mi madre intervino y las palabras brotaron como agua de una presa rota. Esto es absurdo. Mi nieto está confundido. Ese pastel no tiene nada de malo. Ahora le temblaban las manos y sus dedos jugaban con el collar como si fuera un talismán contra la verdad. La policía no se movió. Eso lo decidirá el laboratorio. El más alto ya estaba empacando el pastel en una bolsa de evidencia, sus movimientos metódicos implacables. Lindsay miró a mi madre, su rostro era una máscara de desesperación. Sus lágrimas eran reales, no de arrepentimiento, sino de miedo. Ellos lo sabían. Ambos sabían exactamente qué había en ese pastel y ahora, por primera vez, estaban atrapados. Mantén la compostura. Esperar. Berry se inclinó hacia mí y susurró con urgencia, ¿sabías que llamó? Sacudí la cabeza con los ojos todavía fijos en Lindsay, en mi madre, en las manos que se retorcían, en los ojos que se lanzaban hacia la salida como animales perseguidos. Robin me miró y su expresión lo decía todo, lo hiciste. Los primos susurraron, sus miradas oscilaban entre los agentes de policía y la escena que se desarrollaba. Mi padre permaneció inmóvil con el tenedor todavía suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Los oficiales hicieron más preguntas. ¿Cuándo se hizo el pastel? ¿Quién tuvo acceso a él? ¿Qué ingredientes se utilizaron? Lindsay tartamudeaba mientras respondía, repitiendo harina, azúcar y cacao como un mantra desesperado. Mi madre interrumpió cada frase insistiendo en que todo fue un malentendido, y su voz se elevaba con cada palabra. Cuando Lindsay intentó deslizarse hacia la cocina, el segundo oficial le bloqueó el paso con un movimiento suave pero insuperable. Señora, por favor, quédese aquí. Su rostro decayó. Sus ojos, húmedos, buscaron los de mi madre como un náufrago que busca la orilla. Pero mi madre también se estaba ahogando y sus manos retorcieron su collar hasta que pensó que la cadena se rompería. Podía oler su pánico. Y eso era todo lo que necesitaba saber, ellos lo sabían. Mantenga sus manos firmes. La verdad está a punto de explotar. El aire de la habitación era tan denso que parecía absorber el oxígeno de los pulmones. Cada respiración dolía. Mi hermana, alguna vez tan altiva, ahora se arrastraba como una sombra, con los hombros encorvados bajo el peso de su propia traición. Mi madre, siempre la mediadora, la que tejía excusas como hilos de seda, quedó paralizada, por primera vez en su vida, sin palabras que pudieran reparar el daño. Sus manos, que antes habían seguido el ritmo nervioso de la toalla, ahora colgaban inertes a sus costados, como si hubieran olvidado su propia función. Salir. Mi voz no tembló. No había lugar para la vacilación. Cada sílaba era un cuchillo afilado, cortando el último hilo de ilusión que aún nos unía. Lindsay levantó la vista con los ojos hinchados y la máscara de confianza hecha añicos.
Lori, por el amor de Dios, se le quebró la voz, pero no lo dejé terminar. ¿Por el amor de Dios? Repetí amargamente. ¿Invocaste a Dios cuando pusiste algo en mi comida para derribarme? Cuando planeaste a sangre fría sabotear mi futuro. Mis dedos hormiguearon, queriendo cerrarlos en puños, pero los mantuve abiertos, mis uñas clavándose en mis palmas. No tienes derecho a una disculpa. Aquí no. Ahora no. Mi madre intentó intervenir con los labios temblorosos. Lori, es tu hermana. Somos tu familia. La familia no hace eso. La sentencia salió como un puñetazo. La familia no droga a su hija para beneficiar al otro. La familia no se queda de brazos cruzados mientras una hija destruye a la otra. Me volví hacia ella, con los ojos ardiendo. Tú elegiste, madre. Y su elección fue clara. Ella retrocedió como si la hubiera empujado. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Era el sonido de algo rompiéndose para siempre. Lindsay finalmente pareció entender que no había vuelta atrás. Con un suspiro tembloroso, recogió su bolso del sofá, sus movimientos eran lentos, como si llevara piedras. Mi madre la siguió, arrastrando los pies y con la cabeza gacha. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el sonido resonó por toda la casa como un disparo. Mi padre siguió sentado, inmóvil. Sus ojos, antes tan llenos de orgullo por sus hijas, ahora parecían vacíos. No sabía nada, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. No fue una defensa. Fue una confesión de derrota. Berry me atrajo hacia él, su pecho era un refugio seguro en medio del desastre. Estuviste increíble, susurró, sus dedos acariciando mi brazo en círculos tranquilizadores. Pero sus palabras no aliviaron el dolor. Nada lo aliviaría. Miles, mi pequeño guerrero, apretó mi mano con una fuerza que no se correspondía con sus 11 años. Se arrepentirán, dijo, su voz firme, sus ojos brillando con una ira que no quería que sintiera, pero que entendía demasiado. Asentí, tragándome el nudo en mi garganta. Robin se acercó cruzándose de brazos. Si necesitas que testifique, aquí estoy, declaró, tajante. Su apoyo fue un faro en la tormenta, pero no pude deshacerme de la oscuridad que se instaló dentro de mí. Fue entonces cuando el celular vibró en mi bolsillo. El nombre en la pantalla me revolvió el estómago, comisaría de policía. Respondí, mi corazón latía tan fuerte que casi ahogó la voz al otro lado de la línea. Señora Whitmore. La voz era formal, pero había algo en ella, una tensión que no servía de nada. Han llegado los resultados preliminares del laboratorio. Necesitamos que vengas aquí. Un descanso. Y trae a tu hijo. Fue muy valiente al llamarnos. El pasillo parecía extenderse como un túnel sin fin mientras me alejaba de los demás, presionando el teléfono contra mi oreja. Señorita Foster, este es el oficial Daniels, dijo una voz tranquila, pero con una pesadez que me heló las venas. Analizamos el pastel. Encontramos melatonina, una dosis alta, suficiente para dejar a alguien inconsciente durante horas. Tendremos que hablar contigo y con tu hermana para hacer un seguimiento. Cerré los ojos y sentí el golpe de la confirmación como una marea que me arrastraba hacia abajo. Gracias, oficial, murmuré en voz tan baja que apenas me reconocí. Estaré en contacto. Colgué y el mundo a mi alrededor quedó en silencio. Habían intentado destruir mi vida, mi carrera, y casi lo habían logrado. Regresé al comedor, donde Robin estaba recogiendo los platos, fingiendo ser normal ante sus primos. La policía llamó, anuncié con la voz cortando el aire como una espada. Encontraron melatonina en el pastel. Tal como dijo Lindsay. Los primos jadearon y los susurros explotaron como chispas. Mi padre enterró su rostro entre sus manos. Robin dejó los platos y sus ojos se encontraron con los míos, firmes, inquebrantables. Sabía que algo andaba mal, dijo, su voz era un escudo. Estoy aquí, Lorie. Lo que sea que necesites. Asentí, agradecida por su lealtad, por no dudar de mí ni un segundo. Me volví hacia Berry y Miles, la determinación endureció mis rasgos. Se acabó, declaré. No dejaré que se acerquen a nosotros otra vez. Berry apretó la mandíbula, entendiendo sin palabras. Miles levantó la vista y sus ojos buscaron los míos, llenos de una inocencia que me rompió.
¿Te refieres a la abuela y la tía Lindsay?, preguntó, su voz era demasiado pequeña para su peso. Me arrodillé frente a él y sostuve su rostro entre mis manos. Sí, mi amor. Cruzaron una línea. Mi voz se quebró, pero cada sílaba era cierta. Alejémonos. Quizás para siempre. Había pasado años intentando unir a una familia que ya estaba destrozada. Pero ya no cargaría sola con esa carga. Nos fuimos en silencio, los primos se despidieron con miradas avergonzadas. Mi padre permaneció en el sillón, mudo, con la mirada perdida entre el pasado y el arrepentimiento. No tenía fuerzas para enfrentarlo. Entonces no. Robin nos ayudó a llevar nuestras cosas al coche y su presencia fue un bálsamo tranquilo. Mientras nos alejábamos con las luces de la casa de mis padres apagándose en el espejo retrovisor, sentí algo extraño, alivio mezclado con pena. Había protegido la mía, pero también había enterrado una parte de mí, la esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. 3 meses después de que ese aniversario quedara grabado en mi memoria, estaba en mi escritorio de la oficina, con el horizonte de Memphis extendiéndose más allá de la ventana. Los montones de papeles ya no eran una carga, sino una prueba. Me ajusté la chaqueta, respiré hondo y firmé la última página del contrato con el promotor. La pluma se sentía pesada en mi mano, no por la duda, sino por el peso de lo que había superado. Al otro lado de la mesa, el señor Hargrove me observaba, con una rara sonrisa iluminando su rostro severo. Lori, esto es enorme, dijo, estrechándome la mano con firmeza. La junta directiva está impresionada. La próxima semana usted será ascendido a alto directivo. Asentí, una calma resuelta llenó mi pecho. Gracias, respondí con voz firme, aunque por dentro estaba volando. Berry estuvo a mi lado todas las noches de preparación, trayendo café a la oficina de mi casa, escuchando mis argumentos de venta, susurrando, tú puedes hacerlo, cuando la inseguridad se apoderó de mí. Miles, mi pequeño fan, había pegado un dibujo de un trofeo en la pantalla de mi computadora portátil, con vamos, mamá, garabateado con marcador. Tu apoyo me sostuvo en los días en que la traición todavía ardía como una herida abierta. No había hablado con Lindsay ni con mi madre desde esa noche. Y yo no estaba listo. El contrato o el ascenso no fueron solo victorias. Eran la prueba de que no necesitaba su aprobación para brillar. Los rumores sobre lo que había hecho Lindsay se extendieron como la pólvora en los círculos inmobiliarios. Sara, una colega, me invitó a un evento de networking la semana pasada. La gente está hablando, susurró. El nombre de Lindsay no se ve bien. Los clientes cancelan reuniones y su empresa la mantiene alejada de grandes proyectos. Asentí sin sorprenderme. Su plan para sabotearme le había salido por la culata. Su reputación se desmoronó no por mi mano, sino porque la verdad, tarde o temprano, siempre se filtra. No sentí triunfo. Solo un dolor sordo por lo que podría haber sido, una hermana que eligió el apoyo a la envidia. Mi teléfono vibró sacándome de mis pensamientos. Otro mensaje de texto de mi mamá, Lori, ¿podemos hablar? Te extraño. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar sobre el botón de respuesta. Lo había estado intentando durante semanas, llamadas, mensajes de texto, incluso una carta escrita a mano escondida debajo de mi puerta. Cada intento erosionó mi resistencia, pero me mantuve firme. No, murmuré poniendo el teléfono boca abajo. Sabía sobre la melatonina, pensaba que era inofensiva, y permaneció en silencio mientras Lindsay intentaba arruinar mi carrera. Esto no era algo que pudiera perdonar. Aún no. Quizás nunca. Había construido un muro para protegernos a Berry, a Miles y a mí. Y no estaba dispuesto a derrotarlo. Berry me llamó esa tarde, su voz cálida como un abrazo. Orgullosa de ti, Lorie. Cena esta noche para celebrar. Sonreí y la tensión en mis hombros se disolvió. Absolutamente. Y Miles elige el lugar. Lo escuché reír de fondo sugiriendo pizza. Fue un pequeño momento pero me consolidó. Mi familia, la que importaba, estaba entera. Fuerte. Robin también nos había enviado un mensaje de texto antes, ofreciéndose a encontrarnos con sus famosos brownies. Sin melatonina, lo prometo, bromeó, y por primera vez en días me reí. Mi padre me había llamado una vez después de la fiesta, con la voz llena de culpa.
Debería haber intervenido, había dicho, y yo lo escuchaba en silencio, sin saber qué responder. Él no era parte del plan, pero su silencio esa noche dolió como un cuchillo. Le dije que necesitaba tiempo. Y no insistió. Lo extrañaba, pero mi confianza estaba desgastada y no sabía cómo solucionarlo. Por ahora, mi atención se centraba en avanzar, no en mirar atrás. En la oficina entré a la sala de descanso, donde mis compañeros me felicitaban por mi ascenso. Sus sonrisas eran genuinas, las palabras amables, pero el recuerdo del rostro de Lindsay esa noche, retorcido por la culpa, todavía me perseguía. No la odié. Pero no la dejaría entrar otra vez. El mundo inmobiliario era pequeño y los rumores sobre ella iban en aumento. Un cliente canceló una reunión con Lindsay el mes pasado, alegando problemas de confianza. No pedí detalles. No fue mi problema. Mi trabajo era seguir escalando, mostrarle a Miles que el trabajo duro y la integridad siempre ganan. Esa noche en la pizzería, Miles estaba sonriendo al otro lado de la mesa, con salsa en la barbilla. Berry levantó su vaso de refresco y sus ojos brillaron. Para Lori, la mujer más fuerte que conozco, dijo. Me reí chocando mi vaso contra el suyo. El momento se sintió adecuado, como el comienzo de algo nuevo. Pero mientras comíamos, mi teléfono se encendió de nuevo. Otro mensaje de mi mamá, por favor, Lorie, solo charlamos. Le di la vuelta al teléfono celular y mi corazón se hundió. Quería creer que ella podía cambiar. Pero sus acciones habían gritado más fuerte que sus palabras. Miré a Miles riendo con Berry, y supe que había tomado la decisión correcta. Mi familia estaba allí. Y seguiría adelante paso a paso. 6 meses después de ese caótico cumpleaños, nuestra sala de estar estaba bañada por la luz dorada del atardecer. Miles estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá, con la tableta en su regazo, mientras Berry hojeaba un informe en un rincón de la habitación. Me apoyé contra la puerta observándolos, mi mundo, mi refugio. La casa olía como si la cena estuviera casi lista y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin peso. Ya no había lugar a dudas. Había elegido la paz. Y por primera vez, ella me había elegido de nuevo. Miles estaba tumbado en el sofá, con su proyecto de ciencias extendido sobre la mesa de café, planetas de cartón, cables enredados y un colas de estrellas que brillaban a la luz amarilla de la lámpara. Me arrodillé a su lado, ayudando a pegar con cuidado los anillos de Saturno, mientras la mitad de mis pensamientos todavía daban vueltas en torno al último año, las mentiras que dolían como cuchillos, las decisiones que me costaron noches de sueño, la paz que finalmente había logrado. Mi teléfono permaneció en silencio sobre el mostrador de la cocina, libre de las notificaciones que previamente habían llenado mi pantalla, ni llamadas de mi mamá, ni mensajes de texto de Lindsay. No por casualidad, sino por decisión. Había trazado una línea en la arena y no sería borrada por las mareas de culpa o anhelo. Bloqueé los números. Rechacé invitaciones a cenas de reconciliación. Dejé de asistir a almuerzos familiares donde el aire siempre olía a hipocresía y risas forzadas. Esa puerta estaba cerrada. No con odio, sino con la certeza de que algunas fracturas no se pueden arreglar solo con palabras. Algunas rupturas requieren distancia para que, del otro lado, puedan hacer algo nuevo. Fue entonces cuando Miles levantó la vista con el ceño fruncido en una expresión que solo los niños pueden tener, esa mezcla de pura curiosidad y seriedad que parece desproporcionada para su tamaño. Mamá, ¿por qué ya no vemos a la abuela? La pregunta cayó entre nosotros como una piedra en el lago de mi calma. Había ensayado esta conversación 1000 veces en mi cabeza, pero nada me preparó para la opresión en mi pecho cuando escuché esas palabras saliendo de su boca. Coloqué el pegamento en el suelo, mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía salvajemente. Sabía que este momento llegaría. Y quería ser honesto sin robarle la ligereza de su infancia. Miles, comencé con voz mesurada, como si estuviéramos hablando del clima o de una película que le gustaría ver. A veces, las personas que amamos toman decisiones que nos hacen daño. La abuela y la tía Lindsay hicieron algo que rompió mi confianza. Respiré profundamente sintiendo el peso de las palabras. Necesitaba poner un límite para protegernos. Para protegerte. Sus ojos, tan similares a los de su padre, me estudiaron con una intensidad que casi me desarmó. Él no lo cuestionó. No lloró.
Simplemente preguntó como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas. Como una línea que no dejamos que nadie cruce. Asentí y una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en mis labios. Exactamente eso. Se trata de conservar lo importante. Señalé a Berry, que acababa de entrar en la habitación con una taza de café en la mano y el vapor se elevaba en lentas espirales. A nosotros. Tú, yo y tu padre. Nuestro hogar. Nuestra verdad. Berry se acercó apoyándose en el brazo del sofá como si fuera un faro en medio de una tormenta que no sabía si aún existía. Su presencia era así, silenciosa, pero inquebrantable. Lo miré agradecida por ese hombre que nunca me pidió que fuera fuerte, pero que me recordaba, todos los días, que ya lo era. Estás enseñando las cosas correctas, dijo, su voz tan cálida como el café que sostenía. Sus ojos se encontraron con los míos, y ahí, en esos segundos, no necesitamos más palabras. Es importante, respondí, más para mí que para ellos. Miles necesita saber que ser honesto y defenderse no está simplemente permitido. Es necesario. Miles ladeó la cabeza, como lo hacía cuando procesaba algo demasiado complejo para su edad pero no imposible de entender. Como cuando te dije la verdad sobre el pastel. Su voz era pequeña pero firme. El aire se quedó atrapado en mi garganta. Ese recuerdo todavía me dolía, pero ya no como antes. Ahora era como una cicatriz, la prueba de que habíamos sobrevivido. Sí, mi amor. Fuiste valiente. Y es por eso que pudimos fortalecernos juntos. Me incliné hacia adelante capturando su mirada con la mía. La gente podría intentar derribarte, Miles. Incluso la familia. Mis palabras salieron lentamente como si estuviera plantando semillas que le tomaría años ver florecer. Pero no tienes por qué dejarme. Puedes elegir quién merece estar cerca de ti. Y siempre, siempre diga la verdad, especialmente cuando sea difícil. Él asintió, sus dedos jugaron con un hilo suelto del proyecto como si absorbieran no solo las palabras, sino también el peso de ellas. Entiendo, dijo después de un momento. Como cuando le dije a la maestra que el niño hizo trampa en el examen. El orgullo inundó mi pecho, cálido y brillante como el sol de la tarde entrando por la ventana. Exactamente así. La honestidad te mantiene fuerte. Los límites te mantienen a salvo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue ligero como la pausa entre una canción y otra. Volvimos al proyecto, pegamos planetas y nos reímos cuando Berry, distraídamente, aplicó pintura azul en la manga de su camisa. Pero mi mente todavía daba vueltas en torno a la elección que había hecho. Cortar los lazos con mi madre y Lindsay no fue un acto de ira. Fue un acto de supervivencia. Un mes antes, había llegado al correo un sobre con la letra temblorosa de mi madre pidiendo un café, solo para hablar. Lo leí una vez. Lo guardé en el cajón de mi mesita de noche. No por crueldad, sino porque algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir con los mismos materiales. Lindsay no intentó establecer contacto, pero se enteró por un conocido mutuo de que había abandonado la oficina donde trabajaba, incapaz de soportar las miradas y los susurros que siguieron a sus acciones. No sentí la victoria. Solo una profunda quietud, como el mar después de una tormenta. No se trataba de venganza. Se trataba de paz. Robin apareció más tarde trayendo una pila de libros para el proyecto de Miles. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en mí con una sonrisa que llevaba años de complicidad. Estás criando a un buen niño, dijo, mirando a Miles hojear las páginas con entusiasmo. Fruncí los labios y sentí que la emoción subía a mi garganta. Está aprendiendo lo que realmente significa la familia. Ella apretó mi hombro, su toque firme como un ancla. Tu padre llamó la semana pasada, mencioné en voz baja. Su voz era diferente. Preguntó si Miles podía visitarlo. Le había respondido que lo pensaríamos, pero la verdad es que aún no estaba lista. Su silencio esa noche, cuando más necesitaba que hablara, todavía resonaba dentro de mí como un espacio vacío. Mientras Miles guardaba los materiales de su proyecto, lo observé con una mezcla de ternura y admiración. Estaba creciendo, aprendiendo a navegar en un mundo que no siempre era justo. ¿Y yo? Me enfrenté a la traición, tracé límites, construí una vida con las personas que realmente importaban.
Berry captó mi mirada, su sonrisa suave como el toque de una brisa. Estamos bien, Lorie, dijo como si leyera mis pensamientos. Y negué con la cabeza con voz casi un susurro. Más que bien. La lección no fue solo para Miles. Lo fue para mí también. La honestidad nos había salvado. Y proteger nuestro pequeño mundo valió cada decisión difícil, cada lágrima derramada, cada puerta que tuvimos el coraje de cerrar. Miré los planetas esparcidos sobre la mesa, cada uno de ellos era una parte del universo que Miles estaba construyendo. Y supe con una certeza que no me dolía, que seguiríamos levantando la nuestra. Un paso a la vez. Una verdad a la vez.